Después de 8 nochebuenas en las que me dejaron fuera mi nuera y mi hijo, aparecieron de repente en mi chalet de Marbella. «Hola, suegrita, venimos a vivir aquí». Fue entonces cuando decidí imponerme y decir 3 palabras que la hicieron desmayarse. «Me alegra que estés aquí. Quédate conmigo hasta el final de esta historia y escribe en los comentarios desde qué ciudad de España me estás viendo. Así sabré hasta dónde llega mi relato. Me llamo Marisol, tengo 68 años y esta es la historia de cómo mi propia familia me convirtió en una extraña en mi propia vida». Cada 24 de diciembre, cuando las familias españolas se reúnen alrededor de la mesa para compartir turrón, cava y villancicos, yo me siento sola en el porche de mi chalet mirando el mar Mediterráneo y preguntándome qué hice mal. 8 años. 8 años seguidos celebrando sin la compañía de mi hijo Iván y de mi nuera Clara, mientras ellos disfrutaban de cenas familiares en casa de los padres de ella en Valencia. La primera vez que no me invitaron, Clara tenía una excusa impecable. «Marisol, ya sabes que la casa de mis padres es muy pequeña, apenas cabemos nosotros». Sonrió con esa sonrisa que pronto aprendí a detestar, la que usa cuando miente, pero añadió: «El próximo año seguro que lo arreglamos». Yo estaba recién viuda entonces. Mi marido Javier había muerto 6 meses antes y la soledad me carcomía como un veneno invisible. Iván era todo lo que me quedaba de familia, así que tragué mi orgullo y fingí entender. Incluso les mandé 500 euros para que compraran el mejor marisco que encontraran en el mercado. El segundo año, la excusa fue que el abuelo de Clara estaba delicado de salud. El tercero, que habían decidido hacer algo íntimo, solo familia directa. Aquellas palabras me desgarraron. ¿Acaso yo no era familia directa de mi propio hijo? Pero lo que realmente me rompió fueron las fotos. Cada año sin falta aparecían en Facebook e Instagram. Iván sonriente junto a una mesa repleta de gambas cordero al horno y dulces, rodeado de los hermanos de Clara, sus padres, y hasta el gato de la familia. Y allí estaba mi hijo, mi único hijo, levantando una copa en un brindis en el que yo no existía. El cuarto año dejé de preguntar si podía ir. El quinto dejé de enviar dinero. Para el séptimo ya había entendido el mensaje no era bienvenida. Pero las fotos seguían llegando como cuchillos digitales clavándose en mi pecho. Este año, el octavo, algo cambió en mí. Mientras miraba la última foto en mi móvil con Iván abrazando a Clara junto al árbol de Navidad, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Me di cuenta de algo terrible. Mi hijo me había borrado de su vida de manera tan lenta que ni siquiera parecía consciente de lo que había perdido. Sabéis que fue lo más cruel, que yo fui quien financió buena parte de la vida que llevaban. El piso donde vivían en Valencia, yo puse el dinero de la entrada. El coche de Clara lo pagué yo cuando Iván estaba en paro. Los viajes a Italia y Francia, que presumían en redes sociales, también salieron de mi bolsillo porque querían crear recuerdos. Incluso el anillo de compromiso que Iván le regaló a Clara, lo compré yo porque me pidió ayuda. Y pensé ingenua que estaba invirtiendo en mi relación con ella. Durante años fui la cajera automática silenciosa de su matrimonio, siempre disponible, siempre resolviendo sus problemas. Pero cuando se trataba de compartir los momentos importantes como familia, yo sobraba. La ironía era que vivía en un chalet de 6 habitaciones frente al mar en Marbella, con espacio de sobra para todos. Pero según Clara, nunca había sitio para mí en sus celebraciones. Recuerdo la última conversación telefónica que tuve con Iván antes de la última Nochebuena. Reuní el valor y le pregunté: «Hijo, ¿por qué nunca me invitáis a las cenas?». Hubo un silencio incómodo. Luego, escuché la voz de Clara de fondo susurrándole algo que no pude entender. «Mamá», dijo él al fin con esa voz culpable de cuando era niño. «Es que es complicado. Clara tiene sus tradiciones familiares y ¿yo qué soy, Iván?». Interrumpí. Otra pausa. «Eres mi madre, pero ella es mi esposa. Tengo que respetar lo que ella quiere». Ahí comprendí que había perdido a mi hijo para siempre.
no a causa de la muerte que al menos es definitiva, sino por manipulación gota a gota, hasta olvidarse de que tenía una madre que lo amaba. Esa noche sola en mi chalet, rodeada de lujos que ya no me decían nada, tomé una decisión. Si Iván había elegido a Clara por encima de mí, entonces, que vivieran con las consecuencias. Dejé de enviar regalos en Reyes, dejé de llamar cada domingo, dejé de preguntar cómo estaban. Por primera vez en 8 años, iba a vivir sin perseguir el cariño de quien no quería darlo. No sabía que 3 meses después aparecerían en mi puerta con maletas sonrisas falsas y planes que lo cambiarían todo. Era un martes de febrero, acababa de terminar mi desayuno en la terraza disfrutando del sol de Andalucía y de la tranquilidad que tanto había buscado cuando sonó el timbre del portón. Había encontrado en esos meses de silencio autoimpuesto una paz que creía perdida. María, mi empleada de toda la vida, vino corriendo con una expresión de sorpresa que no le conocía. Señora Marisol, su hijo está en la puerta, con su esposa, y con maletas. El corazón me dio un vuelco. Iván no había pisado mi casa en más de 3 años. Las pocas veces que nos veíamos eran en restaurantes impersonales, encuentros tensos, donde Clara controlaba cada gesto y cada palabra. Cuando abrí la puerta, ahí estaban. Iván, mi hijo de 36 años, se veía más cansado y envejecido de lo que recordaba. Evitaba mirarme directamente. A su lado, Clara lucía impecable con un bronceado perfecto y ropa de diseñador, que seguramente costaba más que el salario mensual de María. Detrás de ellos, un taxi se alejaba tras descargar 4 maletas enormes. «Hola, suegrita», dijo Clara con esa sonrisa calculada que usaba siempre que quería algo. «Sorpresa, hemos venido a visitarte». Iván levantó por fin la mirada. «Hola, mamá. Esperamos que no te moleste que lleguemos sin avisar». Los invité a pasar aunque sentía un nudo en el estómago. Algo en sus expresiones me inquietaba, sobre todo, en la manera en que Clara ya recorría mi salón con la mirada evaluando cada detalle como si fuera suyo. «¿Cuánto tiempo pensáis quedaros?», pregunté mientras María traía café. Clara intercambió una mirada con Iván antes de contestar. «Bueno, en realidad esa es una conversación que necesitamos tener contigo». Se acomodó en mi sofá favorito, el de terciopelo verde, que Javier y yo habíamos elegido hace décadas, y extendió los brazos como si ya fuera la dueña del lugar. «Marisol, hemos hablado y nos hemos dado cuenta de algo terrible. Te hemos dejado sola demasiado tiempo. Eres una mujer mayor viviendo sola en esta casa enorme sin familia cerca. Eso no está bien». Iván asintió en silencio. «Clara tiene razón, mamá. Hemos sido egoístas». Así que continuó ella con tono triunfal. «Hemos decidido mudarnos aquí. Vamos a ser una gran familia feliz». La taza de café se me escurrió de las manos y se hizo añicos contra el suelo de mármol. María corrió a limpiar, pero yo permanecí inmóvil intentando procesar lo que acababa de escuchar. «Mudarse aquí», repetí con incredulidad. «Sí», respondió Clara como si fuera lo más natural. «Ya vendimos la casa de Valencia. Necesitábamos un cambio de aires y qué mejor sitio que Marbella contigo. Vender la casa, la misma casa cuya entrada había pagado yo, cuando pregunté con la voz rota». Iván se removió incómodo en su silla. «El mes pasado, todo ocurrió muy deprisa. Demasiado deprisa, pensé. Justo el mismo mes en que había dejado de llamar y de enviar dinero. El mismo momento en que por fin había decidido vivir mi vida sin perseguir la aprobación de nadie». Clara se levantó y comenzó a caminar por el salón tocando mis cosas, evaluando cada cuadro, cada mueble como si fuera la dueña. «Esta casa es perfecta para nosotros. Siempre le dije a Iván que tenías muy buen gusto, Marisol. Aunque claro, algunas cosas necesitan actualización». «¿Actualización?», pregunté intentando disimular la rabia. «Oh, sí. Estos muebles son un poco anticuados, ¿no crees? Y el color de las paredes, definitivamente habría que cambiarlas». Yo estaba pensando en algo más moderno, más fresco. Sentí que la sangre me hervía. Esa mujer que me había apartado durante 8 nochebuenas seguidas estaba ahora en mi casa,
hablando de redecorar como si ya le perteneciera. ¿Y dónde pensáis dormir?, pregunté, conteniendo la voz. Bueno, dijo Clara con descaro. Obviamente nosotros tomaremos la habitación principal. Es la más grande y tiene el mejor baño. Tú puedes quedarte en una de las habitaciones de invitados, son muy cómodas. La habitación principal. Mi habitación. La que había compartido con Javier durante 20 años, la misma en la que él había muerto en mis brazos. Esa es mi habitación, dije en seco. Clara soltó una risa cristalina y condescendiente. Marisol, querida, a tu edad, ya no necesitas tanto espacio. Además, nosotros somos jóvenes, tenemos energía. Necesitamos el sitio para... Bueno, ya sabes. Me guiñó un ojo de forma grotesca. Iván finalmente habló, pero no para defenderme. Mamá Clara tiene razón. Sería más práctico así. Más práctico. Mi propio hijo con 36 años acababa de decirme que lo más sensato era que yo durmiera en una habitación de invitados en mi propia casa. Además, continuó Clara con total naturalidad, ya hablé con María. Le expliqué que necesitaremos algunos cambios en la rutina de limpieza y cocina. Ella parece muy dispuesta a adaptarse a nuestras necesidades. ¿Ya hablaste con María? Mi voz salió más aguda de lo que esperaba. Por supuesto. Alguien tiene que organizarse, ¿no? No te preocupes, Marisol. Yo me encargaré de todo. Tú solo relájate y disfruta de tener familia en casa otra vez. Fue en ese instante cuando lo entendí todo. No habían venido a visitarme. No buscaban reconciliación ni compañía. Habían venido a instalarse y a tomar lo que era mío. No habían venido a cuidarme. Habían venido a quedarse con mi casa, mi dinero, mi vida. Y encima esperaban que yo sonriera y les agradeciera el privilegio de ser desplazada en mi propio hogar. Clara ya estaba subiendo las escaleras probablemente para inspeccionar mi dormitorio. Iván la siguió como un perro obediente, sin siquiera detenerse a preguntarme si estaba de acuerdo. Me quedé sola en el salón rodeada de los cristales rotos de mi taza de café, comprendiendo al fin que mi pesadilla acababa de comenzar. Una semana después de su llegada, mi propia casa se había convertido en territorio enemigo. Clara no perdió tiempo en marcar su dominio, y cada día me sentía más como una intrusa en el lugar que había sido mi refugio durante 15 años. El primer cambio llegó al tercer día. Estaba tomando mi café de la mañana en la terraza, mi ritual desde la muerte de Javier, cuando María se me acercó con expresión incómoda. «Señora Marisol, la señora Clara dice que ya no puedo servirle el desayuno aquí. Afirma que es antihigiénico comer al aire libre y que todos deben desayunar en el comedor formal». Miré hacia el ventanal del comedor donde Clara ya había reorganizado los muebles. Mi mesa de roble donde Javier y yo habíamos compartido miles de comidas estaba arrinconada contra la pared. En su lugar había colocado una mesa de cristal moderna que había mandado traer. María, le dije con calma, esta es mi casa. Puedo desayunar donde quiera. Ella bajó la mirada claramente angustiada. Lo sé, señora, pero la señora Clara dice que si no sigo sus instrucciones tendré que buscar otro trabajo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Clara estaba amenazando a mi personal en mi propia casa para obligarme a obedecer sus reglas. Esa misma tarde, al bajar a mi estudio para revisar documentos, encontré a Clara sentada en mi escritorio hurgando entre mis papeles personales. «¿Qué haces?», pregunté, intentando controlar mi voz. Ella levantó la vista con total tranquilidad, como si no pasara nada. «Oh, hola, Marisol. Estaba organizando un poco. Tienes demasiados papeles viejos, cartas, facturas de hace años. Pensé en ayudarte a tirar lo que no sirve». En sus manos tenía las últimas cartas que Javier me había escrito antes de morir, junto con documentos de mi testamento y mis registros bancarios. «Esos son documentos privados», Clara, dije, conteniendo la rabia. «Lo sé, querida, pero a tu edad es fácil acumular basura sin darse cuenta. Tengo buen ojo para estas cosas». Sonrió mientras ordenaba mis papeles como si fueran suyos. «Además, alguien tiene que ayudarte a organizarte. Iván y yo estamos preocupados por tu capacidad para manejar estos asuntos tan complicados». «¿Mi capacidad?», repetí incrédula.
Bueno, sí, dijo Clara con fingida dulzura. Ayer te olvidaste de apagar las luces del jardín. Y anteayer pusiste sal en el café en lugar de azúcar. Son pequeñas cosas, pero... Se encogió de hombros con falsa preocupación. Es normal a tu edad, Marisol. Nada de lo que avergonzarse. Mentía descaradamente. Yo no había hecho ninguna de esas cosas, pero comprendí que estaba construyendo una narrativa, preparando pruebas de una supuesta incapacidad mía. Creo que sería mejor si Iván y yo nos hiciéramos cargo de las finanzas de la casa, continuó, para que no tengas que preocuparte por esos asuntos tan estresantes. No dije con firmeza, esos son mis asuntos. Su sonrisa se tensó. Marisol, no seas difícil. Solo queremos ayudarte. Esa misma noche, durante la cena, Clara anunció sus cambios para mejorar la eficiencia de la casa. Pedro, tu jardinero desde hace 10 años, será despedido, dijo con naturalidad. El jardín es demasiado simple, necesita una renovación completa. Y Claude, tu chofer, tampoco será necesario. A nuestra edad es mejor usar taxi cuando haga falta. A nuestra edad, repetí con ironía. Clara, tú tienes 30 y pocos. Me refiero a tu edad, Marisol. Con 68 ya no deberías estar manejando tanto personal. Es demasiado estrés. Iván, que había permanecido callado, intervino al fin. Mamá Clara solo quiere ayudar. Quizás deberías escucharla. Lo miré. Ese hombre que una vez fue mi bebé, el niño que corría a mis brazos en mitad de una pesadilla, era ahora un desconocido que permitía que su esposa me tratara como una carga. Iván, dije, con la voz rota. ¿Recuerdas cuando tu padre nos dejó? ¿Recuerdas cómo trabajé en 3 empleos para sacarte adelante? ¿Recuerdas cuando pasaste una noche entera con fiebre y yo no me moví de tu lado? Él apartó la mirada incómodo. Eso fue hace mucho, mamá. ¿Y recuerdas quién pagó tu carrera universitaria? ¿Quién te sostuvo cuando perdiste el trabajo hace 5 años? ¿Quién puso el dinero para la casa que acabáis de vender? Mamá, ya hemos hablado de eso. No hemos hablado de nada, lo interrumpí. Habéis llegado a mi casa con tu esposa, habéis reorganizado mi vida sin preguntarme, habéis amenazado a mi gente, y ahora me tratáis como si estuviera senil. ¿A esto lo llamas ayudar, Clara? Suspiró dramáticamente. Marisol, estás siendo muy emocional. Justo esto es lo que me preocupa. Cambios de humor, me levanté de la mesa con la rabia ardiendo por dentro. Defenderme en mi propia casa es un cambio de humor, querida, dijo Clara con esa voz condescendiente que usaría con un niño caprichoso. Tal vez deberías ir a descansar. Mañana hablaremos cuando estés más calmada, dijo Clara con tono autoritario. Iván asintió de inmediato. Clara tiene razón, mamá. Estás muy alterada. Fue en ese instante cuando lo comprendí del todo. No era solo que Clara fuera manipuladora. Iván era un cómplice voluntario. Sabía perfectamente lo que ella estaba haciendo y lo permitía porque le convenía. Era más fácil dejar que su esposa jugara el papel de villana mientras él fingía inocencia. Subí a mi habitación aquella noche con la certeza de haber perdido no solo mi casa, sino también a mi hijo. Pero lo que ellos no sabían era que yo no era la mujer frágil que creían. Había sobrevivido a un matrimonio lleno de sombras. Había criado sola a Iván. Había levantado una fortuna desde cero. Si pensaban que iba a quedarme de brazos cruzados mientras me arrebataban todo por lo que había trabajado, estaban muy equivocados. Al día siguiente iniciaría mi propia investigación, porque algo me decía que esta invasión repentina de mi hogar no era casual. Había una razón para que aparecieran justamente ahora, y yo estaba decidida a descubrirla. Fue Claude, mi chofer, quien me dio la primera pista. 3 días antes de que Clara lo despidiera oficialmente, me pidió hablar en privado. Nos encontramos en el garaje lejos de las ventanas del salón, donde ella solía vigilarlo todo. Señora Marisol, me dijo en voz baja, hay algo que debe saber. El señor Iván me pidió que la llevara a varios sitios la semana pasada, mientras usted estaba en su revisión médica. ¿Qué tipo de sitios?, pregunté, con el corazón encogido. Una oficina inmobiliaria, una notaría y un banco. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Y qué hizo allí?
En cada lugar preguntaba por transferencias de propiedades, específicamente por esta casa. ¿Está seguro, Claude? Sí, señora. Y hay más. En la notaría lo escuché preguntar sobre la posibilidad de transferir bienes si el propietario no tiene plena capacidad mental. El notario le explicó los trámites para solicitar una tutela legal. Tutela legal. Aquellas palabras resonaron en mi mente como una alarma. Iván estaba averiguando cómo quitarme el control de mis propiedades declarándome incapaz. Algo más, susurré. Sí. También fueron a una clínica psiquiátrica privada. Estuvieron allí más de 1 hora. Esa noche, cuando Clara e Iván ya dormían, bajé en silencio a mi estudio. Si planeaban algo legal contra mí, necesitarían documentación, pruebas falsas de mi supuesta incapacidad. Revisé cada cajón, cada archivador, hasta que encontré lo que buscaba en el portafolio de Iván. Tal vez deberías ir a descansar. Mañana hablaremos cuando estés más calmada, dijo Clara con tono autoritario. Iván asintió. Clara tiene razón, mamá. Estás muy alterada. Entonces lo entendí. No era solo que Clara fuera manipuladora. Iván era cómplice. Sabía lo que ella hacía y lo permitía porque le convenía. Subí a mi habitación convencida de que había perdido no solo mi casa, sino también a mi hijo. Pero no era la mujer frágil que ellos pensaban. Había sobrevivido a un matrimonio difícil, criado sola a Iván y levantado una fortuna desde cero. Si creían que iba a quedarme quieta mientras me lo arrebataban, todo estaban muy equivocados. Decidí investigar, porque esta invasión de mi hogar no era casual. Fue Claude, mi chofer, quien me abrió los ojos. 3 días antes de que Clara lo despidiera, me pidió hablar en privado. Nos citamos en el garaje lejos de las ventanas. Señora Marisol, susurró. El señor Iván me pidió que la llevara a varios sitios la semana pasada, mientras usted estaba en su revisión médica. ¿Qué sitios? Una inmobiliaria, una notaría y un banco. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Y qué hacía allí? Preguntaba por transferencias de propiedades. De esta casa en concreto. ¿Está seguro? Sí, señora. Y hay más. En la notaría lo oí preguntar cómo transferir bienes si el dueño no tiene plena capacidad mental. El notario explicó los trámites para solicitar una tutela legal. Tutela legal. Aquellas palabras resonaron en mi cabeza como una alarma. Iván quería declararme incapaz para quedarse con mis propiedades. ¿Algo más?, pregunté. Sí, también fueron a una clínica psiquiátrica privada. Estuvieron allí más de 1 hora. Esa noche, cuando Clara e Iván ya dormían, bajé en silencio a mi estudio. Si planeaban algo legal contra mí, necesitarían pruebas. Revisé cada cajón y archivador hasta que encontré lo que buscaba en el portafolio de Iván. Dentro del portafolio encontré una carpeta con mis iniciales. En la portada ponía Procedimientos AH. Al abrirla, el primer documento me heló la sangre. Era un informe médico falso. Según ese papel, yo había sido evaluada por un supuesto doctor extranjero y mostraba signos claros de demencia incipiente, pérdida de memoria significativa y deterioro en la capacidad de juicio. El informe estaba fechado apenas 3 días después de que ellos llegaran a mi casa. Nunca había visto a ese médico en mi vida. El segundo documento era todavía más atroz, una solicitud de tutela legal preliminar redactada y lista para presentarse en un juzgado de Málaga. En ella, Iván se declaraba profundamente preocupado por el deterioro mental de su madre y pedía ser nombrado mi tutor legal para proteger mis intereses financieros y mi bienestar personal. Lo que más me destrozó fue el tercer archivo, una lista exhaustiva de todos mis bienes. El chalet de Marbella, mis cuentas en el banco, mis inversiones, incluso mis joyas de familia. Al lado de cada ítem aparecían anotaciones con la letra de Clara vender. Inmediatamente liquidar, transferir a cuenta conjunta. Ya no se trataba de controlarme. Querían despojarme de todo y desaparecer con mi patrimonio. Con manos temblorosas seguí leyendo. Había copias impresas de correos electrónicos entre Iván y Clara
fechados 3 meses antes de su llegada. En ellos planificaban cada detalle de su invasión. El doctor aceptará firmar cualquier informe por 50,000 euros, había escrito Iván. Dice que con su firma y 2 semanas de observación clínica podemos obtener la tutela sin problemas. La respuesta de Clara era escalofriante. Perfecto. Mientras tanto, yo me encargo de aislarla de cualquier apoyo externo. Ya he identificado a su personal clave y a sus amistades cercanas. Una vez que esté sola, será más fácil demostrar su deterioro social. Había más. Mucho más. ¿Crees que sospecha algo?, preguntaba Iván en otro correo. Para nada, contestaba ella. Está tan desesperada por recuperarte que haría cualquier cosa por mantenernos cerca. Es patética. Después de todos estos años de tratarla como basura, todavía cree que puede recuperar tu amor. Es perfecto para nuestros planes. Tratarla como basura. Ahí estaba, en palabras de mi propia nuera. No solo era consciente de lo que me habían hecho, lo disfrutaba. Pero el correo más doloroso estaba al final del archivo. Era de Iván, enviado la noche antes de que aparecieran en mi puerta. A veces me siento mal por esto. Al fin y al cabo, es mi madre. La respuesta de Clara llegó inmediata. Iván, cariño, no empieces con esa culpa otra vez, había escrito Clara en su correo. Tu madre es una mujer rica y egoísta, que nunca te dio el amor que merecías. ¿Recuerdas cómo trabajaba todo el tiempo cuando eras niño? ¿Cómo siempre ponía su carrera por delante de ti? Se lo merece. Además, técnicamente no le estamos robando nada. Solo nos aseguramos de recibir nuestra herencia mientras aún podemos disfrutarla. Me quedé helada, con las manos temblando sobre aquellos folios. Mi carrera. Trabajaba todo el tiempo, sí, pero no por egoísmo, sino porque tu padre nos había dejado sin un céntimo. Cada hora extra, cada desvelo, cada sacrificio fue para que tú, Iván, tuvieras comida, ropa, educación y un futuro digno. Clara había reescrito nuestra historia familiar borrando la verdad y convenciéndolo de que yo había sido una madre negligente. Seguí leyendo. Había más pruebas, fotografías de mis documentos privados, copias de mis estados bancarios, incluso imágenes del interior de mi caja fuerte cerrada, bajo llave hasta entonces. Lo más aterrador era una lista de mis contactos más cercanos, mis amigos, mi médico, mi abogado, mis asesores financieros. Al lado de cada nombre, Clara había escrito instrucciones frías y calculadas. Doctor Martínez, médico personal. Evitar contacto hasta después del proceso legal. Si pide pruebas médicas, diremos que ya tenemos una segunda opinión. Isabel Romero, mejor amiga. Muy protectora de M, limitar sus visitas. Podemos decir que M está enferma o que no quiere recibir a nadie. Juan Manuel Ortega, abogado. Peligroso. Conoce bien las finanzas de M. Si trata de comunicarse, interceptar sus llamadas. Estaban planeando aislarme de todos los que podían protegerme. Era un plan sistemático diseñado para dejarme sin voz ni apoyo, completamente vulnerable. Al final del archivo encontré el golpe más devastador, un contrato de venta preliminar de mi propio chalet de Marbella. Ya tenían comprador dispuesto a pagar 15 millones de euros. La fecha prevista para la transacción era dentro de 6 semanas. Ese era su calendario. En apenas mes y medio, pensaban tener el control legal total sobre mis bienes y vender la casa donde había vivido con Javier, donde había criado a Iván, donde guardaba cada recuerdo de mi vida. Cerré la carpeta con manos temblorosas. Durante años me había preguntado qué había hecho mal, cómo había perdido el amor de mi hijo. Ahora lo entendía. Nunca se trató de amor. Solo se trató de dinero. Siempre había sido por dinero. Iván no había aparecido en mi puerta como un hijo arrepentido, sino como un ladrón acompañado de una cómplice que dominaba el arte de la manipulación psicológica. Pero habían cometido un error fatal. Pensaban que yo era una mujer frágil y sentimental, incapaz de defenderse. No conocían a la verdadera Marisol, la que había sobrevivido a la pobreza, al abandono y a un matrimonio lleno de abusos.
la que había levantado una fortuna desde cero y había aprendido que en este mundo solo puedes confiar en ti misma. Mientras subía en silencio las escaleras hacia mi habitación, ya sabía lo que haría. Ellos habían venido a jugar sucio. Ahora les tocaba conocer las reglas del verdadero juego. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Sabía que debía actuar con cuidado, que tendría una sola oportunidad. Si sospechaban que yo conocía sus planes, acelerarían el proceso o encontrarían otra forma de neutralizarme. Por eso fingí. Dejé que Clara reorganizara mi casa, que despidiera a parte de mi personal, que me hablara como a una anciana incapaz. Cada insulto, cada humillación eran combustible para mi plan. El miércoles por la mañana, mientras ellos creían que yo dormía, hice 3 llamadas desde el teléfono de la cocina. La primera a Juan Manuel Ortega, mi abogado de confianza. La segunda al doctor Martínez, mi médico personal. La tercera a Isabel Romero, mi amiga de toda la vida que tenía contactos en el consulado francés. Para el viernes todo estaba preparado. Aquella tarde Clara me pidió que nos sentáramos en el comedor. Sobre la mesa había extendido varios documentos que reconocí al instante eran copias de los mismos papeles que yo había encontrado en el portafolio de Iván. Marisol empezó con esa voz empalagosa que usaba para disimular su veneno. Iván y yo estamos muy preocupados por tu bienestar. Él estaba sentado a su lado, evitando mirarme como siempre. Entre sus dedos sostenía una pluma elegante, la misma que yo le había regalado en su 30º cumpleaños. Hemos notado algunos cambios en ti, continuó Clara. Olvidos, confusiones, reacciones agresivas. Es normal a tu edad, querida. Pero creemos que necesitas ayuda profesional. Puso su mano sobre los documentos con fingida delicadeza. Hemos hablado con un médico especialista, el doctor Richardson. Es muy respetado en geriatría. El doctor Richardson, pregunté fingiendo desconcierto. No recuerdo haber ido nunca a verlo. Por primera vez Iván levantó la vista. En sus ojos se dibujó un destello de culpa. Clara lo tranquilizó con una sonrisa antes de seguir adelante. Es por eso que estamos preocupados. Marisol, dijo Clara con fingida ternura. El doctor Richardson vino aquí la semana pasada, ¿no lo recuerdas? Habló contigo más de 1 hora. Mentía descaradamente, pero yo seguí el juego. No, no lo recuerdo. ¿Lo ves, Iván?, susurró ella lo bastante alto como para que yo oyera. Está empeorando. Mi hijo carraspeó antes de hablar. Mamá, el doctor Richardson nos dio algunas recomendaciones. Dice que necesita supervisión médica constante. ¿Qué tipo de supervisión?, pregunté con calma. Clara se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Para empezar, alguien debería encargarse de tus finanzas. Es demasiado estrés para tu mente en este estado. Sacó un documento del montón y lo deslizó hacia mí. Esto es solo una precaución, querida. Un poder notarial que daría a Iván la autoridad para manejar tus cuentas bancarias y propiedades. Solo temporalmente hasta que te sientas mejor. Un poder notarial, repetí fingiendo sorpresa. Es por tu propio bien, intervino Iván. No queremos que personas sin escrúpulos se aprovechen de ti. ¡Qué ironía! Las únicas personas sin escrúpulos estaban sentadas frente a mí. Y además, añadió Clara con fingida preocupación, el doctor Richardson recomienda que consideres mudarte a un lugar más adecuado para tu condición. ¿Te refieres a un asilo? Oh, no, rió como si la idea fuera absurda. Nada tan drástico. Hay residencias elegantes para personas de tu nivel, con jardines, actividades. Serías más feliz allí rodeada de gente de tu edad. Iván añadió evitando mis ojos, y nosotros nos encargaríamos de mantener la casa en buenas condiciones. Ya sabes, como inversión familiar. Ahí estaba el plan completo, expuesto con descaro: declararme incompetente, robar mi dinero, vender mi casa y encerrarme en una residencia donde no pudiera estorbar. ¿Y si me niego?, pregunté suavemente. Clara e Iván intercambiaron una mirada. Fue él quien respondió mirándome por primera vez a los ojos en semanas. Mamá, ya tenemos el informe médico. Si no firmas, podemos ir a los tribunales.
pero será más fácil para todos si simplemente cooperas. ¿Más fácil para quién? Iván pregunté. Para ti, mintió con voz tensa. Los procesos legales son complicados. Mejor evitarlos. Clara colocó una pluma frente a mí. Solo firma aquí, Marisol. Y aquí, y aquí. Señaló 3 post-its amarillos pegados al documento. Tomé la pluma y la sostuve sobre el papel. Iván se inclinó expectante. Clara sonrió con triunfo anticipado. No sabían que la partida acababa de empezar. «Sabes, Clara», dije, sin apartar la vista de los papeles. «Siempre me ha intrigado algo de ti». «Ah, sí, ¿y qué cosa, querida?», respondió con esa voz melosa que usaba para disimular. «¿Cómo supiste tanto sobre procedimientos de tutela legal, sobre informes médicos falsos, sobre transferencias de propiedades? Es como si lo hubieras hecho antes». Su sonrisa vaciló. «No sé de qué hablas». «No, porque anoche hice algunas llamadas. Hablé con mi amiga Isabel, la que trabaja en el consulado. Le pedí que investigara tu historial». Iván se incorporó nervioso. «Mamá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu esposa no se llama Clara Gutiérrez, como nos contó. Su verdadero nombre es Liane Morrison. Y antes de conocerte estuvo casada 2 veces». El color desapareció del rostro de Clara. «Eso es ridículo». «Ridículo», repliqué. «Según los registros, tu primer marido fue Robert Morrison, un millonario jubilado de 70 años. Te casaste con él cuando tenías 22. Murió en un accidente de coche 6 meses después, dejándote todo en su testamento». Iván miró a su esposa desconcertado. «Clara». «¿De qué está hablando tu segundo esposo?», continué. «Se llamaba David Chen, empresario 15 años mayor que tú. También murió en circunstancias extrañas, un ataque cardíaco fulminante a los 45 años, sin historial previo de problemas». «¿Estás inventando?», gritó Clara, pero su voz temblaba. «¿Inventando? Porque tengo aquí los certificados de matrimonio y de función. Saqué una carpeta de debajo de mi silla. Y también los testamentos». Iván tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos iban de una línea a otra, cada vez más abiertos. En ambos casos, proseguí, los testamentos fueron modificados pocas semanas antes de la muerte. Y en ambos casos, Liane Morrison recibió absolutamente toda la herencia. Después, desapareciste sin dejar rastro. «Iván, no la escuches», susurró ella. «Está delirando». Pero mi hijo no apartaba la vista de los papeles. «Mamá, aquí dice que hubo investigaciones policiales en los 2 casos. Así es», afirmé. «Nunca lograron probar nada, pero las sospechas fueron suficientes para mantener los archivos abiertos». Me incliné hacia adelante. «¿Sabes cuál es el patrón, Iván? Hombres mayores, con dinero, sin familia cercana, que pudiera cuestionar los testamentos». Clara se levantó de golpe tirando la silla. «No voy a escuchar más estas acusaciones ridículas». «Acusaciones», me reí con amargura. «Llámalo como quieras, pero ahora entiendes quién es realmente la mujer a tu lado». «Oh, querida», dije con calma. «Esto no son acusaciones. Esto es solo el aperitivo». Saqué otro documento de mi carpeta y lo coloqué sobre la mesa. «Porque también tengo esto». Era un informe firmado por el doctor Martínez, mi médico personal, desde hacía 15 años, donde se confirmaba que mi salud mental estaba perfecta, sin signos de demencia, sin deterioro cognitivo, ni ninguna condición que afectara mi capacidad de juicio. Iván dejó caer los papeles que tenía en la mano. «Pero, ¿y el doctor Richardson? No existe tal doctor Iván. O mejor dicho, existió, pero murió hace 3 años». Miré directamente a Clara. «Tu esposa usó su identidad para fabricar un informe médico falso. Y eso, querida Liane, es un delito grave». El silencio que siguió fue ensordecedor. Iván miraba a su esposa como si la viera por primera vez. Clara estaba paralizada, su máscara de dulzura hecha pedazos. «¿Quién eres realmente?», le preguntó Iván con voz rota. Yo ya sabía que era demasiado tarde para él. Había elegido a esa mujer sobre su propia madre. Había sido cómplice de un plan para destruirme. Me levanté lentamente de la silla.
Creo que ha llegado el momento de que escuchéis mis condiciones. El comedor quedó sumido en un silencio denso. Clara parecía una estatua de mármol atrapada en su mentira descubierta. Iván seguía mirando los documentos con expresión de shock. ¿Tus condiciones?, preguntó Clara con voz apenas audible. Así es. Mientras vosotros planeabais robarme, yo también estaba haciendo mis propios preparativos. Caminé hasta la ventana disfrutando de la sensación de recuperar el control. Primero, os contaré lo que pasará si no hacéis exactamente lo que os diga. Clara recuperó un hilo de voz, aunque temblaba. No puedes probar nada. No puedo, me volví hacia ella con una sonrisa helada. Querida Lian, tengo más que pruebas. Tengo confesiones. Saqué mi teléfono y pulsé reproducir. La voz de Iván llenó la habitación. A veces me siento mal por esto. Al fin y al cabo, es mi madre. Después sonó la voz de Clara. Tu madre es una mujer rica y egoísta que se merece esto. Además, técnicamente no le estamos robando nada. Solo nos aseguramos de recibir nuestra herencia mientras aún podamos disfrutarla. Iván se quedó blanco como la cal. ¿Cómo tienes nuestras conversaciones privadas? Sonreí con calma. Porque nunca borrasteis el historial de WhatsApp en el iPad que os presté la primera semana. Muy descuidados por vuestra parte, dije, mientras presionaba play otra vez. Esta vez era la voz de Clara hablando por teléfono. No te preocupes, doctor. Una vez que tengamos la tutela pagaremos los 50.000 euros acordados. Solo asegúrate de que el informe médico sea convincente. Me quedé mirándolos con serenidad. Tengo horas de grabaciones, vuestras mentiras, vuestros planes. Incluso una conversación donde habláis de qué hacer con mis cenizas tras el accidente que estabais planeando. No era cierto, pero quería ver su reacción. Y funcionó. Clara se tambaleó y tuvo que sujetarse a la mesa. También tengo copias de todos los documentos falsos que preparasteis, continué. El informe médico, la solicitud de tutela, incluso el contrato de venta preliminar de esta casa. Todo está en manos de mi abogado. Iván se levantó con las piernas temblorosas. Mamá, yo nunca quise. Clara me convenció de que estabas enferma, de que necesitabas ayuda. Lo miré con una mezcla de dolor y desprecio. En serio, Iván, vas a seguir mintiendo porque también tengo el correo donde le escribiste. Mi madre siempre fue una egoísta. Después de todo lo que me hizo pasar de niño, se merece esto. Se desplomó en su silla, la cabeza entre las manos. Respiré hondo y añadí con frialdad. Pero aquí viene lo interesante. No voy a llamar a la policía. Clara levantó la cabeza de golpe con un destello de esperanza en los ojos. Todavía no maticé. Porque antes quiero jugar un pequeño juego. El mismo juego que vosotros jugasteis conmigo durante años. Caminé hasta el aparador y saqué 3 sobres que había preparado esa misma mañana. Iván, durante 8 años me borraste de tu vida. 8 navidades, 8 cumpleaños, 8 celebraciones en las que no existía para ti. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando te pregunté por qué él no respondió? Me dijiste que Clara tenía sus tradiciones familiares y que debías respetarlas, que ella era tu esposa y por tanto más importante que tu madre. Mi voz se endureció, pues espero que hayas disfrutado esas tradiciones porque fueron las últimas. Abrí el primer sobre con calma. Aquí tienes un informe de un investigador privado sobre tu querida esposa. Resulta que además de 2 maridos muertos, tiene antecedentes penales en 3 países distintos, fraude, robo, falsificación de documentos. Clara se levantó bruscamente. Eso es mentira. Mentira, repliqué, sacando varias fotografías del sobre. Entonces explícame estas fichas policiales. Las arrojé sobre la mesa y el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Esta eres tú arrestada en Nevada por estafar a una anciana de 80 años, dije mostrando la primera foto. Y esta otra es de Florida, donde convenciste a un viudo de 75 años para que te transfiriera todos sus ahorros. Iván tomó las fotos con manos temblorosas. Clara, esto es real
Son falsificaciones, son inventos, gritó ella, pero su voz se quebró. Abrí el segundo sobre, con calma. Y aquí tenemos un informe médico verdadero. No del doctor Richardson, ese fantasma inventado, sino del doctor Martínez, que me conoce desde hace 15 años. Confirma que no tengo demencia, ni deterioro cognitivo, ni ningún problema que afecte mi capacidad mental. Hice una pausa. Y añade algo más interesante los análisis de sangre que me hice la semana pasada. ¿Sabéis qué encontraron? El silencio pesaba en la sala. Trazas de solpídem en mi organismo, un sedante que provoca confusión y pérdida temporal de memoria. Iván me miró horrorizado. ¿Qué significa eso? ¿Significa que tu esposa me estaba drogando, Iván? Cada vez que me preparaba un té o un café, me añadía sedantes para hacerme parecer confundida, para fabricar pruebas de una demencia inexistente. Clara retrocedió hasta la pared con el rostro desencajado. Eso es mentira, no puedes probarlo. Sonreí con frialdad. No, porque encontré el frasco de solpídem en tu bolso con tus huellas dactilares. Y por si fuera poco, todo está grabado en las cámaras de seguridad. Abrí el tercer sobre. Y este es mi favorito. Saqué los documentos y los dejé sobre la mesa. Una orden de alejamiento contra los dos efectiva de inmediato. Y un embargo preventivo sobre todas las propiedades que habéis comprado con mi dinero durante los últimos años. Que Iván se puso de pie pálido. La casa que vendisteis en Valencia comprada con mi entrada, los coches, los viajes, la ropa de diseñador de Clara, todo fue pagado con mi dinero. Y mi abogado ya presentó demandas para recuperar hasta el último céntimo. Clara intentó correr hacia la puerta, pero me interpuse. Ah, no tan rápido, querida. Aún me queda algo especial para ti. Me acerqué hasta quedar frente a ella. Pude ver el pánico en sus ojos, la desesperación de quien sabe que su juego ha terminado. ¿Recuerdas cuando llegaste aquí hace 3 semanas?, pregunté suavemente. ¿Recuerdas cómo me llamaste? ¿Recuerdas esa sonrisa falsa cuando dijiste «Hola, suegrita»? Ella asintió incapaz de articular palabra. Pues ahora susurré. Tengo algo que decirte yo. Solo 3 palabras. 3 palabras que van a cambiar el resto de tu miserable vida. El silencio en la habitación era absoluto. Iván contenía la respiración. Clara permanecía inmóvil esperando. Me incliné hacia su oído y susurré con claridad. Eres mi prisionera. Ella me miró confundida. Que sonreí y retrocedí un paso. Oh, perdón. Esas no eran las 3 palabras que quería decir. Volví a acercarme mirándola directamente a los ojos. Las 3 palabras son estas: conozco tu secreto. Clara parpadeó desorientada. ¿Qué secreto? El secreto que ni siquiera Iván conoce. El secreto de por qué tus 2 maridos anteriores murieron realmente. Su rostro se transformó al instante. El color desapareció de su piel y empezó a escombrar violentamente. No susurró. No, no puedes saberlo. No puedo saber que, Lian, no puedo saber que no fueron accidentes. Ella retrocedió tropezando con la pared. Es imposible. Imposible que haya contactado a Sarah Chen, la hermana de tu segundo marido, la que siempre sospechó de ti, pero nunca pudo probar nada. Imposible que ella y yo hayamos pasado 3 días comparando notas sobre tu comportamiento. Clara empezó a hiperventilar. No, no. O es imposible que haya encontrado al hermano de Robert Morrison, tu primer esposo que conservó pruebas durante todos estos años. Basta, gritó desesperada. Pero no me detuve. Arsénico, Clara. Pequeñas dosis durante meses, suficientes para debilitar el corazón de David y provocar un ataque fulminante. Suficientes para que Robert perdiera el control de su coche. Clara se desplomó contra la pared, resbalando hasta el suelo. Sus ojos se pusieron en blanco. Y sabes lo mejor, añadí con calma, que la policía de 3 países ya tiene toda esta información con pruebas físicas incluidas. Ella se desmayó por completo, su cuerpo cayendo sobre el mármol. Iván se levantó para socorrerla, pero lo detuve con una mirada.
No te atrevas, le dije con una voz que apenas reconocía como mía. No después de lo que me habéis hecho. Se quedó quieto mirándome como si fuera una extraña. Tienes 10 minutos para sacar sus cosas y marcharos de mi casa, los dos, para siempre. Mamá, no. Levanté la mano. No soy tu madre. Una madre no es alguien a quien robas y traicionas. Tú elegiste que ella era más importante que yo. Ahora vive con esa decisión. Iván miró a su esposa inconsciente y luego me miró a mí. Por primera vez en años lo vi llorar. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Lo observé en silencio, sintiendo una tristeza que sabía que nunca desaparecería. No, Iván. Hay cosas que no se pueden arreglar. 20 minutos después, los vi alejarse en un taxi desde mi ventana. Iván cargaba las maletas. Clara se apoyaba en él medio inconsciente. Cerré las cortinas y me serví una copa de vino. Por primera vez en 8 años brindé por mí misma. Era libre. Finalmente libre. Y por primera vez en décadas eso bastaba. He llegado al final de mi historia y quiero hablarte directamente a ti que me escuchas. Si esta historia te conmovió, te invito a que apoyes mi voz y la de tantas mujeres que hemos tenido que luchar contra la traición y la manipulación. Suscríbete al canal, comparte este relato y déjame tu comentario. Quiero saber qué opinas, desde qué ciudad me escuchas y si alguna vez has sentido lo que yo sentí. Tu participación no es solo un gesto, es una manera de acompañarme en este camino de verdad y libertad. Quiero decirte algo sobre mí. Durante años me llamaron frágil, me intentaron convencer de que ya no valía, de que mi tiempo había pasado, pero me negué a aceptarlo. Hoy sé que mi fuerza no viene de lo que poseo, sino de lo que he superado. Y eso es lo que me convierte en la mujer que soy, alguien que no se rinde, que no permite que la arrastren al silencio. Si tú también has sentido que te han querido apartar, recuerda esto, no estás sola y nunca es tarde para recuperar tu lugar. Permíteme dejarte un consejo de vida. Nunca dejes que otros escriban tu historia por ti. Escucha sí, aprende sí, pero decide siempre desde tu propia dignidad. Rodéate de personas que te sumen, no de quienes buscan restarte. El amor verdadero no chantajea, no roba, no manipula. Y si alguien intenta apagar tu luz, recuerda que la última palabra siempre la tienes tú. Hoy levanto mi copa y brindo no solo por mi libertad, sino también por la tuya. Porque cada vez que eliges el respeto y la verdad, estás dando un paso hacia una vida más plena.